Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a hablar del estrato de una planta. El estrato de una planta, como ya nombramos por arriba en la clase anterior, habla de la necesidad de luz de una planta. Y esto está hablando de la necesidad de luz de la planta en su origen, o sea, de la necesidad de luz de la planta en su ambiente natural, en el cual la planta se desarrollaría de una manera súper adecuada, súper a gusto, que nosotros no tendríamos que estar como, digamos, poniendo un montón de insumos para que esa planta prospere. ¿Qué pasa? Normalmente se dice que los frutales tienen que estar a plena luz para que produzcan. Pero en realidad lo que sucede es que cuando están a plena luz se estresan algunos porque no es su estrato, digamos. Entonces, los estratos que tenemos son estrato bajo, medio, alto y emergente. El estrato bajo va a hablar de esas plantas que se pueden desarrollar bien a la sombra, que no tienen problema, están a gusto ahí. El estrato medio habla de plantas que se pueden desarrollar a semisombra y están a gusto. El estrato alto habla de plantas que necesitan una gran cantidad de luz para fructificar y proliferar en abundancia. Y el estrato emergente habla de plantas que tienen que estar a plena exposición de sol. ¿Qué pasa? El estrato está relacionado también al ciclo de vida, porque dos plantas pueden tener el mismo estrato, pero pueden tener diferentes ciclos de vida. Por ejemplo, un maíz es de un estrato emergente, precisa plena exposición solar para estar de fiesta, porque su origen es así. Y un pecano también, pero su ciclo de vida es muy diferente. El ciclo de vida del maíz es anual y el pecano es clímax, básicamente, puede vivir por cientos de años. Y es así que nos damos cuenta que teniendo el estrato de una planta y teniendo el ciclo de vida, tenemos como dos variables, las cuales, si nosotros tenemos una planta que tiene un diferente estrato o un diferente ciclo que otra, ellas pueden coexistir. Si tenemos una planta que es mismo estrato, mismo ciclo de vida, pero diferente especie, ahí va a haber como una especie de competencia. No es competencia, sino que van a estar ocupando el mismo nicho en el espacio-tiempo. De vuelta, estos son complejos como para la mirada convencional, es como wow, un montón, pero en realidad es lo que sucede en la naturaleza. Es tan sencillo como ir al monte o al bosque y ver cómo hay árboles enormes que pueden estar muy cerquita y uno puede estar por encima de otro y aún así están a gusto. ¿Y qué pasa? También es observar cómo, por ejemplo, cuando tenemos un monocultivo de algo, por ejemplo de limones o de durazno, lo que sea, y están a plena exposición solar, pueden estar contentos tal vez, pero es porque están dándole un montón de insumos constantemente para que ese estrés de estar en un lugar que no es su natural no se vea reflejado, digamos, pero está como siendo tapado con un montón de cosas. El clásico ejemplo del estrato en unas plantas de huerta es la asociación de la milpa, que es el maíz, el poroto y el zapallo. Ahí tenemos maíz emergente, el poroto el alto y el zapallo el medio, y ahí tenemos como esas son tres diferentes estratos en un mismo ciclo de vida, en el ciclo de vida anual. De vuelta, vayan tomándolo tranqui esto, pero vayan entendiendo cómo se va presentando el estrato de manera natural. Y vayan observando también qué plantas se desarrollan a pleno sol, qué plantas se desarrollan a semisombra, qué plantas están súper contentas en la sombra. Y con estas tablas que yo les voy a estar pasando abajo, ustedes van a tener como un cierto indicio para también generarse una tablita donde diga estrato y otra que diga ciclo de vida, y ahí tienen las dos variables, por ejemplo, estrato bajo, medio, alto, emergente, ciclo de vida anual, bianual, perenne de ciclo corto, perenne de ciclo largo, clímax. Y ahí empiezan. Bueno, esta es bajo y es anual. Esta es bajo y es perenne de ciclo corto. Esta es bajo y es perenne de ciclo largo. Y esta es bajo y es clímax. Entonces esas pueden ir todas juntas, porque tienen que tener el principio del I, O. O sea, esto es algo como que ya sería para un poquito más avanzado, pero lo traemos para que lo vayan procesando. Hay especies que puede ser, por ejemplo, podemos poner maíz y zapallo, maíz y poroto, pero hay cosas que no vamos a poder poner, como por ejemplo maíz y ocra, porque la ocra también es emergente. Creo que es emergente, pero es un ejemplo. Si el maíz y la ocra son dos anuales, pero tienen el mismo también estrato emergente, tiene que ser O. Es esta especie o esta especie. De lo contrario, van a estar compitiendo, ocupando el mismo lugar por el sol, ocupando el mismo lugar físico también, y ahí va a estar como esa especie de estrés en el sistema. En la medida que nosotros seamos capaces de reconocer el ciclo de vida de una planta y su estrato,
y agruparlas de una manera eficiente, que todas las que estemos agrupando en el mismo lugar, como por ejemplo en un metro cuadrado, podemos plantar un tomate, podemos plantar un palto, podemos poner un pecano a largo plazo, un banano, una papaya. Son plantas que se van a desarrollar en diferentes tiempos y en diferentes estratos. Pero para esto tenemos que estudiar estas tablas, tenemos que observar los comportamientos, observar las plantas, cuándo están saludables, cuándo no. Y también el estrato es algo que nosotros vamos a ir manejando y manteniendo mediante la poda. Por ejemplo, si tenemos una planta que es un emergente, un eucaliptus, que está como arriba de todo, y acá tenemos algunas que se están desarrollando, que son de estrato medio o estrato bajo, nosotros queremos que ese eucaliptus siga siendo un estrato emergente. Entonces cuando lo vayamos a podar, no lo vamos a podar de abajo, lo vamos a podar de arriba para que siga ocupando ese emergente. En este caso, el eucaliptus sería una especie de biomasa, que ahora vamos a hablar en la próxima clase, las especies para asegurar el éxito, que necesitamos incorporar la especie de biomasa. Dicho esto, es muy importante que empiecen a experimentar y a probar para entender cómo las diferentes especies ocupan diferentes tiempos y espacios. Y ahí tenemos las dos variables, tiempo y espacio. Y el espacio va a ser definido por la necesidad de luz y el tiempo por el ciclo de vida. En base a ellos, vamos a diseñar esa sucesión ecológica con especies que sean como de nuestro interés y de nuestro manejo también. Que sea adecuado para nosotros poder manejarlas y que también sea como que las encuentremos en nuestros entornos y que funcionen para llevar el ecosistema adelante. Y es ahí cuando entendemos que con estos principios podemos plantar árboles junto a plantas de huerta, porque los árboles van a ser todos de ciclo de vida más largo y las huertas van a ser de ciclo de vida mucho más corto. Entonces ahí vamos a estar utilizando la misma energía para regar la huerta que para regar los árboles y para regar todas las otras especies. Lo que tenemos que tener también del ciclo de vida es que todo va a funcionar como un sistema, va a ser sistémico el funcionamiento. Entonces, una planta perenne se va a poder desarrollar debajo de una anual, pero una vez que tengamos una planta arbórea grande establecida, si no hacemos nada y plantamos un tomate, seguramente no prospere, porque la edad del ecosistema ya está en otro nivel. Entonces ahí tendríamos que venir, podar, plantar la anual, llevar la materia orgánica al suelo y ahí como que interactuar de forma sistémica, entendiéndolo como un todo, no como está este árbol acá y le voy a plantar esto acá, no. ¿Qué está pasando en el ecosistema? ¿Cómo yo veo que está todo acá? Si voy a plantar algo que es más joven de lo que ya está sucediendo ahí, tengo que hacer una poda grande para generar claro y hay otras dinámicas, que ahí vamos a hablar en el capítulo de podar y cubrir. Lo que tenemos que entender es que el ciclo de vida, como hablamos en la clase anterior, y el estrato son las dos variables que nos van a definir la especie que nosotros utilicemos en relación a nuestro contexto y nuestro objetivo. Si nosotros generamos menos densidad adecuada que cumpla con la mayoría de los ciclos de vida y la mayoría de los estratos, si no lo hacemos, van a venir hierbas espontáneas que van a ocupar esos nichos, digamos. Van a venir pastos o van a venir otras especies que van a ser las que llenen esos nichos. Porque la naturaleza, tarde o temprano, es la que nos va a estar enseñando cómo generar todo eso, esa mayor densidad funcional de ciclo de vida y estrato de una manera eficiente, digamos. Esto es algo que se va a seguir aprendiendo durante toda la vida, no es algo que de un día para otro ya lo tienen todo, va a ser un proceso constante de aprendizaje y es en el cual nosotros tenemos que empezar a observar en nuestro espacio cuáles son las especies que crecen en este tiempo, cuáles son las especies que necesitan poca luz, que necesitan mucha, cómo yo puedo jugar con esto. Alguna vez me pasó que alguna planta salió espontánea a la sombra y proliferó súper bien, alguna otra vez me pasó que una planta estaba a pleno sol y estaba estresada, se quemó. Este es el ejemplo claro de un palto, por ejemplo. Un palto en pleno sol se va a morir en el campo cuando es joven. O va a estar expuesto a la helada, se va a quemar. Entonces ahí entendemos también cómo un palto puede tener un estrato cuando es chiquito, que va a necesitar sombra y cobijo para crecer, pero luego va a llegar a un punto que va a ocupar su lugar de adulto. Entonces el estrato también va a ser de una planta adulta, cuando ya está desarrollada. Porque hay algunas plantas que pueden nacer a la sombra y ir creciendo, creciendo, y llega un momento que traspasan. Y si no lo traspasan, quedan ahí, en pausa, durmiendo hasta que se dé ese nicho de luz que ellos necesitan para proliferar abundantemente. El estrato se va a llevar a plantas anuales, a plantas bianuales, a plantas perennes de ciclo corto, perennes de ciclo largo y clímax. Todas ellas van a tener diferentes estratos dentro de esas categorías. Así que observemos en la huerta qué plantas se dan bien a la semisombra, qué plantas les encanta el pleno sol, qué plantas le va bien con un poco de sol y un poco de sombra, y así lo mismo con los árboles también.
qué planta está a pleno sol y tal vez está estresada. Si tengo un limonero que le da tipo 24/7 sol en pleno campo, se le queman un poco las hojas, quedan medio amarillas, le pegan las heladas. ¿Cómo es la cosa ahí? Y ahí vamos entendiendo y profundizando sobre el estrato, sobre la necesidad de luz. Para entender esto profundamente necesitamos mucha observación, mucha interacción y mucho aprendizaje. Así que anímense a experimentar y a seguir experimentando para aumentar su propia capacidad de entendimiento del estrato, así como también del ciclo de vida. Las dudas que tengan, déjenmelas en los comentarios. Nos vemos ahí y nos vemos en la próxima clase.